Los seres humanos hacen su propia historia, aunque por circunstancias influidas por el pasado. Karl Marx. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a este programa, este teleseminario Podemos con la Historia. Retos para la formación docente es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a platicar desde la formación inicial, la capacitación, la actualización permanente que deben tener los docentes, cómo pueden incorporar su experiencia en las aulas al trabajo que desarrollan también investigadores y a la inversa, los investigadores, cómo pueden contribuir a que toda esta experiencia, esta parte práctica, se incorpore a los programas de estudio. Hay muchas cosas que comentar. 3 expertos nos van a dilucidar muchas de nuestras dudas. Si tienen comentarios, los estamos esperando. Nuestras vías de comunicación permanentemente aparecerán en pantalla. Ya saben que si lo hacen, si participan con nosotros, van a tener también una constancia. Y Javier Rodríguez, el doctor Javier Rodríguez, nuestro asesor de contenidos, personalmente estará al pendiente de las comunicaciones que nos hagan llegar. Así que bueno, pues estamos listos, todo está listo para que empecemos este programa. Además, tenemos una cápsula introductoria para comenzar esta emisión. Dentro de la enseñanza, la historia puede ser divulgada a partir de diversas opciones metodológicas. El estudio del pasado es siempre cambiante y su enfoque depende de la perspectiva de cada generación. La enseñanza y el aprendizaje de la historia pueden abordarse de varias maneras. La enseñanza en el aula de una historia narrativa. Desde sus orígenes, la didáctica de la historia ha tenido un vínculo sustancial con los valores cívicos. El objetivo de este manejo del pasado es fomentar una identidad nacional y unidad ideológica. La enseñanza en el aula de una historia científica. La integración de la historia a las ciencias sociales depende del manejo interdisciplinario de los recursos del pasado, así como sus vínculos con el presente, y la permanente búsqueda de la verdad histórica. La enseñanza en el aula de una historia politizada. Los acontecimientos actuales, su impacto social, determinan el rumbo de la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Eventos del pasado aparentemente olvidados cobran fuerza y se integran a las nuevas propuestas didácticas. El docente se enfrenta a una permanente actualización de los modelos educativos. Nuevos sucesos se integran al estudio, a la divulgación y a la enseñanza de la historia. Otros, a su vez, desaparecen. ¿Cuál es la formación adecuada de un docente para integrar a sus alumnos en un aprendizaje de la historia global y participativo? ¿Cuál es la formación adecuada de un docente para poder realizar bien su trabajo en las aulas? Esta va a ser nuestra primera pregunta, nuestro primer cuestionamiento y como les decía, 3 expertos nos van a responder. Está con nosotros Gustavo Monterrosas Gil, bienvenido, muchas gracias. Gracias Gustavo, a por ustedes. acompañarnos. Profesor de primaria y secundaria en la asignatura de Historia, imparte clases desde hace más de 10 años en la maestría en el desarrollo educativo en la línea de la historia y su docencia en la Universidad Pedagógica Nacional y en el posgrado de Educación de la Universidad Iberoamericana. Es autor de libros de texto y cuadernos de trabajo de historia para alumnos de primaria y secundaria. Participó en la elaboración de contenidos de historia del programa Enciclomedia. Actualmente es director operativo número 7 de Educación Secundaria en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta en el Distrito Federal. Gustavo, gracias. Con nosotros también Abel Bonilla Pérez, maestro en educación en el campo de docencia y divulgación de la historia por la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado como profesor y director de educación primaria y secundaria.
Ha participado como autor y coautor en la realización de numerosos textos y artículos orientados a la enseñanza de la historia. Actualmente es inspector general de educación secundaria de la zona escolar número 4, perteneciente a la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa en el Distrito Federal. Qué bueno, Abel, tenerte por acá. El maestro Gerardo Mora Hernández, graduado en Historiografía de México por la Universidad Autónoma Metropolitana, asesor de trabajo docente de la especialidad de Historia en la Escuela Normal Superior de México desde 1999 y de la maestría en Educación Básica en el área de prácticas de enseñanza en educación secundaria. Ha impartido cursos de actualización para los nuevos programas de la asignatura de Historia a profesores en servicio del Distrito Federal. Pues muchas gracias también por estar acompañándonos en esta mesa, Gerardo, qué gusto. ¿Cuál sería entonces la formación adecuada de los docentes en historia? Bueno, a ver, Gustavo. Es sumamente importante destacar que la formación docente dentro del ámbito de la historia, los maestros de historia, debe considerar una serie de elementos que deben estar centrados sobre todo en una vinculación con lo que es el diseño curricular de los planes y programas de estudio. Debe considerar aspectos desde técnico-pedagógicos, aspectos formativos en cuanto a las concepciones historiográficas más recientes y que estén sobre todo vinculados a la formación de profesionales que en su ámbito de trabajo consideren estar preparados sobre todo en aquellos aspectos disciplinarios de la asignatura, pero sobre todo también didácticos y metodológicos de los contenidos de esta. Generalmente sabemos, y esto a través de investigaciones, que los maestros no enseñan con lo que saben, enseñan con lo que son. Y los maestros son el resultado de todo un conjunto de prácticas históricamente determinadas. Es decir, hoy sabemos que un maestro enseña mucho a partir de los referentes con los cuales fueron enseñados, independientemente de lo que en un momento dado él aprenda en sus clases de formación, ya sea en normalista o sea universitario. Sin embargo, es muy necesario que se considere que dentro de esta formación deberá haber, aparte de la formación inicial, una etapa de formación continua, de actualización. Y esto es porque los avances continuos que va teniendo la ciencia hacen que el maestro en muchas ocasiones tenga que, si no se busca su actualización, quede rezagado. Sí. De tal manera que tiene que ser una formación continua para buscar un profesional que esté siempre con una mentalidad abierta y crítica hacia su objeto de trabajo. Como formación inicial, ¿qué sería más recomendable? ¿Que se trate de un maestro propiamente, de un pedagogo o de un historiador, por ejemplo? Bien, agregaría a lo que expresaba Gustavo, que además de tener una formación en el área disciplinar en cuanto a la historia, a contenidos historiográficos o corrientes historiográficas, cuestiones pedagógicas, también debe incorporarse el conocimiento de los sujetos de aprendizaje, es decir, en la educación básica. O sea, eso es fundamental. No es lo mismo enseñar historia, que un adulto aprenda historia, a que un niño, un adolescente aprenda historia. Entonces, bueno, algo que no se debe perder de vista en la formación de los docentes es el conocimiento de los sujetos que aprenden. En este caso, las características, los intereses, las necesidades de aprendizaje, la construcción, el contexto, el proceso de construcción del pensamiento del niño o del adolescente. Y entre estas opciones, ¿cuál te parecería, Abel, que sería la más apropiada? ¿Que sea un pedagogo, un maestro o alguien profesional, digamos, de la investigación de la historia, un historiador? Bien, creo que puede ser un pedagogo, puede ser un historiador,
siempre y cuando tenga la vocación de ser docente, por una parte, porque si adolece de algunos elementos tendrá la posibilidad de formarse, de actualizarse, de buscar información para poder cubrir las necesidades de aprendizaje. Y bueno, creo que debe tener elementos de cada una de estas áreas, de pedagogía, de la investigación, del conocimiento histórico y de las características de los sujetos que aprenden. Gerardo, ¿cuál sería tu punto de vista? Mira, actualmente son o profesores de historia o universitarios los que enseñan historia. Aquí lo importante es que el profesor de historia vaya a estudiar contenidos de historia y el universitario se forme pedagógicamente. La experiencia que hay en España y en otros países, y están llegando a estas conclusiones, es que se deben de formar profesores de historia. Porque luego los universitarios se dedican a otras cuestiones, no es lo más importante para ellos la docencia. En cambio, el profesor que formamos en las escuelas normales es un profesional de la docencia. Por eso es importante la formación pedagógica. De esa forma podemos atender lo que dice Abel y lo que dice Gustavo acerca de los sujetos de estudio. Un historiador no tiene que saber o conocer o formarse respecto a las cuestiones pedagógicas. Por eso es muy importante recuperar que si queremos mejorar la calidad educativa, sean los profesionales de la educación los que la desarrollen. Actualmente, ¿cuál es la situación que hay? Estamos en 50%, cuando menos en el Distrito Federal, 50% normalistas y 50% universitarios. Sin embargo, existe poca oferta de cursos de actualización, tanto de historia como de didáctica. Y no existe una central pedagógica, una institución que nos permita vincular todos los esfuerzos que existen. En los museos hay cursos para los docentes, ¿no? Muy importantes. En los centros de actualización del magisterio, en los centros de maestros, pero no existe una coordinación para que todos estos esfuerzos se puedan canalizar. Y dar a conocer los resultados que hemos tenido, por ejemplo, en las escuelas normales. En las escuelas normales tenemos ya un modelo de enseñanza de la historia por competencias y también tenemos un modelo para formar profesores que se basa en la cultura histórica. Lo primero que tenemos que formar del docente es una cultura histórica. Una cultura histórica ¿A qué te refieres específicamente con esto? Hay un falso debate entre si debe de investigar historia o ser historiador. Lo que requieren tanto el historiador como el profesor es tener un conocimiento de los avances de su disciplina. Un investigador en historia se especializa solamente en una parte muy pequeña de la historia. Entonces no conoce todos los avances que existen, no puedes conocer lo de historia universal y la historia de México, incluso los diferentes periodos. Pero sí tienes que tener la capacidad. O sea, tienes que tener un panorama muy extenso, muy amplio, más que ser experto en un solo punto. ¿Qué otros elementos hay que considerar cuando se habla de enseñanza de la historia en el ámbito de la capacitación? Si nos puedes comentar, por favor. Yo creo que esto que están comentando los compañeros es muy importante. El problema de la enseñanza de la historia no es un problema pedagógico solamente, un problema de didáctica, es un problema sistémico. Podríamos pensar en una estrella de 5 puntas. En la parte de arriba estaría la ciencia histórica, es decir, la parte epistemológica del qué enseñar. En la parte de la estrella de derecha estaría quién enseña y desde qué formación. En la parte central estaría cómo se enseña. En la parte izquierda estaría fundamentalmente a quién se enseña. Y en la parte central estaría en el para qué se enseña. Esto tiene que ver con que hay todo un entramado que tiene que ver con el qué es el tipo de historia enseñar. Porque no es lo mismo enseñar una historia tradicional o fáctica que una historia social o una historia de vida cotidiana o una historia total. Tampoco es lo mismo quién enseña, si un universitario, si un normalista o un profesor de primaria que no tiene la formación específica de historia. En un momento dado, el cómo se enseña tendría que ver también, está dado mucho a partir de qué es lo que está prescrito en los planes y programas de estudio y qué es lo que se le pide al docente que enseñe.
y sobre todo, algo que comentaba Abel, ¿a quién se le enseña? No es lo mismo enseñarle a un niño de primaria que a uno de secundaria y a uno de preparatoria. Y curiosamente hay una relación muy directa entre el tipo de perfil que tiene el docente. Ajá. Si nosotros fuéramos capaces de introducirnos al salón de clase, al aula, cuando está un maestro de primaria explicando un tema, en otra de secundaria y en otro de preparatoria, veríamos que hay una gama de diferencias enormes. Y esto tiene que ver precisamente por la formación que tienen. Yo recuperaría un aspecto que me parece fundamental, que tocaba Gerardo. Hoy es un falso debate el creer que el maestro de historia debe ser un historiador, o debe ser un pedagogo, o debe ser un maestro. Yo creo que tiene que ser un poco de cada cosa, investigador. ¿Por qué? Porque es importante que el maestro conozca su objeto de trabajo y que a su vez va a constituir el material con el cual él se va a relacionar y él va a intentar construir conocimientos en sus alumnos. En este caso, el aspecto epistemológico de la ciencia histórica. Pero también es importante que él conozca la manera como lo va a enseñar, ya que si no posee los métodos o no tiene las técnicas o la metodología en un momento dado, esto puede contribuir a que los objetivos no se alcancen. De tal manera que se hace muy importante, lo que señalaba Gerardo, el ver que tiene que haber procesos no tan solo de formación inicial, sino de actualización, de nivelación inclusive en muchos casos que no la tienen, no han concretado en muchos casos la licenciatura, y bueno, sobre todo tiene que haber un proceso de formación continua a través de capacitación, de actualización y de cursos de inducción. Y en cuanto a las características de un profesor, ya nos decías, Abel, que tiene que ser una persona que sí tenga un deseo, un gusto, un interés por la docencia, pero que tenga tanto los conocimientos de los contenidos como la didáctica para también mostrarlos a los alumnos. No sé si quieres agregar algo más en cuanto a estas características que debería tener un profesor de historia, independientemente entonces ya de que su formación inicial sea de historiador, de pedagogo o de maestro. Bien, claro, creo que si tiene claridad el docente hacia dónde quiere llegar, qué aspectos quiere desarrollar de sus alumnos, buscará las herramientas, las estrategias más adecuadas para poder lograr la meta, para poder lograr los objetivos. Quiero agregar que, bueno, no va a formar especialistas en educación básica, no va a formar historiadores, sino bueno, va a desarrollar una serie de competencias en los alumnos que les permita poder encontrar explicaciones en el presente desde el pasado y que bueno, puedan desarrollar un pensamiento histórico y de esta manera, bueno, pues a través del manejo de fuentes de información, bueno, pueda adquirir competencias para poder seguir aprendiendo. Entonces, bueno, esto también es importante, abundando en relación a lo que comentaba Gerardo y Gustavo. Nos dice Gustavo que el profesor tiene que ser un poquito investigador también, ¿no? Y en este proceso de investigación, digamos, tanto de la comunidad en la que está trabajando, de sus alumnos, de su materia de estudio, va adquiriendo una experiencia que es muy rica, que es muy importante, que a lo mejor no la tiene quien se dedica únicamente a investigaciones de campo o de gabinete. ¿Cómo se puede incorporar esta experiencia, esta parte muy pragmática que tiene un maestro que está en primaria, en secundaria, en bachillerato, que está en contacto permanente con los alumnos, a la ejecución de los programas de estudio? ¿Cómo puede enriquecerlos con esa experiencia? Sí, lo primero que tiene que hacer este maestro es reflexionar sobre esa experiencia, porque el maestro sabe haciendo, pero claro, luego no lo reflexiona. No lo sistematiza. No lo sistematiza. Entonces, los nuevos modelos de docencia reflexiva plantean que existen 3 momentos que debe de reflexionar el maestro y que ya se han tratado en los programas anteriores. El primero es ¿con qué grupo voy a trabajar? ¿En qué escuela? A veces influye, o seguramente influye, y los maestros lo saben, hasta el horario, ¿no?
si es la última clase del viernes o es la primera del lunes. Entonces tiene que reflexionar para hacer una planificación, para escoger sus estrategias. Después, aunque no parezca, el maestro cuando está dando clases toma miles de decisiones o cientos de decisiones, a veces conscientes, a veces inconscientes. Ese es